Hay heridas que ni el tiempo consigue curar. Hay corazones que dejan de latir incluso cuando el cuerpo sigue vivo. Y hay hombres que entierran su propia alma junto con aquellos a quienes amaron. Augusto de Montelauro era uno de esos hombres, un varón respetado, temido por muchos, comprendido por nadie. Vivía desde hacía 5 años en las sombras de un caserón que una vez fue un hogar, pero ahora era solo un sepulcro de recuerdos. Hasta que una mañana lluviosa, una joven de alma noble hizo algo que nadie más había logrado. Ella le hizo recordar que todavía estaba vivo. Esta es la historia de cómo un simple gesto de bondad rompió la armadura de hielo alrededor de un corazón roto y de cómo el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra un camino de regreso. Pero antes de continuar, asegúrese de ya estar suscrito al canal y escriba en los comentarios desde dónde está viendo este video. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que tocan el corazón y celebran la fuerza del amor verdadero. La lluvia caía sin piedad sobre la Sierra de las Palmeras aquella mañana de junio de 1889. Las nubes bajas cubrían los picos de las montañas, transformando el paisaje en una acuarela gris y melancólica. El camino de tierra que serpenteaba por los valles se había convertido en lodo, dificultando el paso de cualquier viajero lo suficientemente valiente para desafiar el temporal. Clara Valenza caminaba por ese camino desde hacía más de 3 horas. Sus sencillos zapatos de cuero estaban empapados y el dobladillo de su vestido azul marino arrastraba kilos de lodo. El chal de lana que había pertenecido a su madre estaba completamente mojado, pesándole sobre los hombros como un ancla. Pero ella seguía andando, una pierna tras otra, el mentón erguido con una terquedad que era tanto orgullo como necesidad. Tenía 23 años y cargaba en su pequeña maleta de cuero todo lo que poseía en el mundo. 2 vestidos remendados, una fotografía descolorida de sus padres, un rosario que había sido bendecido por el cura del pueblo donde nació y una carta de recomendación escrita por el doctor Méndez, el único médico de la región que aún tenía palabras amables para dedicar a la hija de un profesor en la quiebra. Su padre, Joaquín Valenza, había sido un hombre de letras, profesor respetado, dueño de una pequeña escuela particular en San Juan de las Cascadas, un pueblo a 2 días de viaje de allí, pero la fiebre amarilla que asoló la región 3 años atrás no perdonó ni a los más cultos ni a los más humildes. Se llevó a su madre primero, luego a la mitad de los alumnos de la escuela, y cuando la epidemia finalmente pasó, se llevó consigo también la reputación y los recursos de su padre. Las familias que perdieron hijos ya no querían ver al profesor Joaquín. No era su culpa, pero el dolor busca culpables y él estaba allí, un recordatorio viviente de tiempos mejores que nunca volverían. Joaquín se consumió en silencio. Empezó a beber para olvidar. En 6 meses perdió la escuela, luego la casa. Clara intentó sostenerlo. Trabajó como costurera, como lavandera, aceptó cualquier tarea que pudiera traer algunas monedas, pero no fue suficiente. Su padre murió una noche fría de invierno, llamando el nombre de su esposa fallecida, dejando a Clara sola en el mundo con deudas impagables. Fue el doctor Méndez quien la salvó de la miseria total. Él saldó las deudas más urgentes y le dio la carta de recomendación hablando de una familia lejana en el pueblo de Las Palmeras que buscaba una ama de llaves. No era mucho, pero era una oportunidad, y Clara había aprendido temprano que las oportunidades eran regalos raros que no se desperdiciaban. Por eso caminaba bajo aquella lluvia implacable. Por eso ignoraba el frío que le calaba hasta los huesos y el hambre que le carcomía el estómago. Porque desistir significaba aceptar que todo por lo que sus padres habían luchado, todo lo que habían enseñado sobre dignidad y perseverancia, no había valido nada. El trueno retumbó por las montañas haciéndola sobresaltar. Clara aceleró el paso, buscando con los ojos algún tipo de refugio. El camino seguía serpenteando entre rocas y árboles retorcidos por el viento constante de la sierra. No había casas a la vista, ningún rancho donde pudiera protegerse, solo la lluvia, el lodo y el frío penetrante. Fue entonces cuando escuchó el relincho.
fuerte, agudo, cargado de pánico y dolor. Clara se detuvo de inmediato, volviendo la cabeza en dirección al sonido. Venía de algún lugar debajo del camino, donde el terreno descendía empinado hacia un pequeño valle. Ella dudó solo un segundo antes de dejar su maleta a la orilla del camino y comenzar a bajar con cuidado, aferrándose a raíces y piedras para no resbalar. El caballo estaba caído a unos 20 metros abajo, atrapado entre dos piedras grandes. Era un animal magnífico, un alazán de pelaje oscuro que brillaba incluso bajo la lluvia. Debía valer una fortuna, pero lo que llamó la atención de Clara no fue su valor o belleza, fue el terror en sus ojos. El animal estaba herido, una de las patas traseras atrapada en un ángulo extraño, y luchaba por liberarse con movimientos que solo empeoraban su situación. Clara bajó más rápido, olvidando su propia seguridad. Se acercó despacio, hablando en voz baja, en el tono que su madre usaba cuando ella era niña y tenía pesadillas. Palabras sin mucho sentido, pero cargadas de gentileza. El caballo la vio y relinchó nuevamente, pero había menos pánico esta vez, más confusión, como si no entendiera por qué aquella criatura humana pequeña y empapada se estaba acercando. «Tranquilo, mi lindo», susurró Clara, extendiendo la mano lentamente. «Te voy a ayudar despacio, nadie te va a lastimar». Ella estudió la situación con los ojos entrenados de quien creció en el campo. La pata del caballo estaba atrapada entre las piedras, pero no parecía rota. Había sangre, sí, cortes y rasguños de cuando el animal intentó liberarse, pero nada que pareciera fatal. Si lograba moverlo correctamente, tal vez podría liberarlo sin empeorar las heridas. Clara se quitó el chal empapado y lo puso a un lado. Se acercó más, tocando el cuello del caballo con movimientos firmes, pero suaves. El animal tembló bajo su toque, pero no intentó morderla o cocearla. Había inteligencia en sus ojos, una comprensión de que ella estaba intentando ayudar. Ella comenzó a remover las piedras más pequeñas alrededor de la pata atrapada, arrojándolas a un lado. La lluvia lo hacía todo más difícil. Sus dedos resbalaban en las piedras mojadas y el lodo cedía bajo sus pies. Pero Clara no paraba. Trabajó por 15, 20 minutos, hablando sin parar con el caballo, manteniéndolo tranquilo mientras sus manos trabajaban. Finalmente logró remover suficientes piedras para intentar mover la más grande que sujetaba la pata del animal. Era pesada, más de lo que parecía. Clara se posicionó, plantó los pies en el lodo lo mejor que pudo y empujó con toda su fuerza. La piedra no se movió en el primer intento, ni en el segundo. En el tercero, Clara gritó con el esfuerzo, poniendo todo el peso de su cuerpo contra la roca, y ésta finalmente rodó algunos centímetros hacia un lado. Fue suficiente. El caballo sintió la presión disminuir y con un movimiento brusco tiró de su pata liberándola. Clara cayó de espaldas en el lodo, el impacto quitándole el aire de los pulmones. Cuando logró sentarse, jadeante y cubierta de lodo de la cabeza a los pies, vio al caballo de pie, probando la pata herida. Él conseguía apoyarla, aunque cojeaba ligeramente. Clara se levantó lentamente, sus músculos protestando, se acercó nuevamente al caballo, que ahora la observaba con algo que parecía gratitud en sus ojos inteligentes. Ella examinó la pata herida, lavándola suavemente con agua de lluvia para ver mejor los cortes. No eran profundos, sangrarían por un tiempo, pero cicatrizarían bien si se cuidaban adecuadamente. El problema ahora era otro. ¿De quién era aquel caballo? Un animal de esa calidad no pertenecía a cualquiera. Tenía que ser de algún hacendado rico o tal vez incluso de uno de los varones de la región. Y quienquiera que fuera su dueño, lo estaría buscando. Clara miró a su alrededor. La lluvia seguía cayendo, aunque con menos intensidad. Ahora no tenía ni la menor idea de dónde estaba exactamente, pero sabía que el pueblo de las palmeras quedaba en la dirección que venía siguiendo. Si llevaba el caballo consigo, tal vez conseguiría descubrir a su dueño y devolverlo. Era lo correcto. Ella tomó su chal empapado y, con cuidado, lo ató alrededor del cuello del caballo como una rienda improvisada. El animal la dejó hacer, pareciendo comprender que ella estaba intentando ayudar. Clara tomó la otra punta del chal
y comenzó a subir de vuelta al camino, tirando suavemente. El caballo la siguió cojeando, pero obediente. Tardaron casi media hora en regresar al camino. Clara estaba exhausta. Cada músculo de su cuerpo le dolía, y ella temblaba tanto de frío como de esfuerzo. Cuando finalmente alcanzaron el camino de tierra, ella tuvo que apoyarse contra un árbol por un momento, intentando recuperar el aliento. Fue entonces cuando escuchó los caballos acercándose. Muchos caballos. Clara levantó los ojos y vio un grupo de hombres cabalgando en su dirección, incluso bajo la lluvia. Eran 6 en total, todos vistiendo capas pesadas y sombreros de ala ancha. Pero era el hombre al frente quien llamaba la atención. Él montaba un caballo negro, tan grande como hermoso, con movimientos que demostraban años de práctica. El hombre era alto, debía tener alrededor de 40 años, con hombros anchos y una postura que irradiaba autoridad. Incluso de lejos, Clara podía sentir el peso de su presencia. Él cabalgaba como alguien acostumbrado a ser obedecido, como alguien que nunca necesitó pedir nada 2 veces. Cuando el grupo se acercó, Clara pudo ver mejor el rostro del hombre al frente. Él tenía rasgos aristocráticos, una línea de mandíbula fuerte, cabello negro comenzando a encanecer en las sienes y ojos de un castaño tan oscuro que parecían casi negros. Pero lo que más llamaba la atención era la expresión en su rostro. Era de piedra. No había calor allí, ningún rastro de emoción. Era el rostro de alguien que había olvidado cómo sentir. El grupo se detuvo a pocos metros de ella. El hombre al frente desmontó con un movimiento fluido y caminó hacia Clara y el caballo herido. Sus ojos pasaron por ella sin realmente verla, enfocándose inmediatamente en el animal. Él lo examinó con manos experimentadas, verificando la pata herida, pasando las manos por el cuerpo del caballo, buscando otras heridas. «Apolo», dijo él, y había algo en su voz. No era exactamente preocupación, pero tal vez el eco distante de ella. El caballo relinchó en respuesta, reconociendo a su dueño. El hombre continuó su examen por unos momentos más, antes de finalmente volverse hacia Clara. Sus ojos la estudiaron con la misma atención clínica que le había dedicado al caballo. «¿Fue usted quien lo encontró?» No era una pregunta, pero Clara la sintió de todos modos. «Sí, señor. Estaba atrapado entre piedras allá abajo», apuntó en la dirección de donde venía. «La pata estaba atrapada. Logré liberarlo». El hombre miró en la dirección que ella apuntaba, luego de vuelta hacia ella. Le tomó algunos segundos, pero Clara vio el momento en que él realmente la vio por primera vez. Vio el lodo que la cubría de la cabeza a los pies, el vestido rasgado en varios lugares, las manos arañadas y sangrando, el rostro marcado por la suciedad y la exhaustión. Vio la maleta abandonada algunos metros más adelante en el camino y algo pasó por sus ojos. No era compasión exactamente, pero tal vez reconocimiento, como si él viera en ella algo que conocía. «Usted bajó esa cuesta para liberar un caballo que no conocía», dijo él lentamente, «durante una tormenta, sola». Nuevamente no era una pregunta, pero Clara respondió de todos modos: «Él necesitaba ayuda, señor. No podía dejarlo sufriendo allí». Uno de los hombres detrás de ellos, un señor mayor con barba canosa, se adelantó. «Barón Augusto, la señorita está empapada y herida. Necesitamos llevarla al solar para que sea tratada. Es lo mínimo que podemos hacer después de que ella salvó a Apolo». Así que él era un varón. Clara debería haberlo adivinado por la calidad de sus ropas, por la forma en que los otros lo trataban con deferencia obvia. Barón Augusto de Montelauro. Ella había oído hablar de él vagamente. Decían que era el hombre más rico de la región, dueño de tierras que se extendían por leguas. Decían también que era frío como el hielo, que se había convertido en un recluso después de la muerte de su esposa. El varón estudió a Clara por un largo momento más. Parecía estar librando algún tipo de batalla interna, como si la simple idea de invitarla a su casa fuera una decisión monumentalmente difícil. Finalmente, él le asintió una vez corto y brusco. «Leonardo, está en lo cierto», dijo él, su voz formal y distante. «Usted necesita abrigo y cuidados médicos. Le ofreceré ambos como agradecimiento por salvar a mi caballo».
Antes de que Clara pudiera responder, el hombre mayor, Leonardo, ya estaba a su lado, ayudándola a montar en su propio caballo. Clara quiso protestar, decir que podía andar, que no necesitaba caridad, pero la verdad era que sus piernas apenas la sostenían y la idea de caminar unos cuantos pasos más, y mucho menos kilómetros, parecía imposible. Leonardo montó detrás de ella, manteniéndola firme con un brazo, mientras sostenía las riendas con el otro. El varón ya había montado nuevamente en su caballo negro, sosteniendo las riendas improvisadas que Clara había hecho con su chal para guiar a Apolo. El grupo comenzó a cabalgar nuevamente, esta vez a un ritmo más lento para acomodar al caballo herido. Clara apenas conseguía mantener los ojos abiertos. La adrenalina que la había mantenido funcionando se estaba disipando, dejando atrás solo una profunda exhaustión. Ella se apoyó contra Leonardo, quien murmuró palabras reconfortantes, diciéndole que el solar no estaba lejos, que pronto estaría seca y cálida. La lluvia finalmente comenzó a disminuir conforme cabalgaban. Clara observaba el paisaje pasar en una especie de neblina, campos verdes, cercas de madera bien mantenidas, ganado pastando tranquilamente, a pesar del mal tiempo. Todo indicaba tierras prósperas, bien administradas, y entonces, al doblar una curva en el camino, ella vio el solar. Era inmenso, mucho más grande que cualquier construcción que Clara hubiera visto. 3 pisos de piedra clara, con decenas de ventanas altas, protegidas por rejas decorativas de hierro forjado. Amplias terrazas sostenidas por columnas de mármol rodeaban toda la construcción. Jardines formales, aunque ligeramente salvajes por falta de cuidado reciente, se extendían en todas direcciones. En el centro de todo, una fuente de piedra que ya no brotaba agua desde hacía mucho tiempo. Pero lo que más impresionaba a Clara no era la grandeza del lugar, era la sensación de desamparo que emanaba de él. Incluso de lejos, incluso sin haber entrado todavía, ella podía sentirlo. Aquella no era una casa, era un mausoleo, un lugar donde la vida se había detenido y nunca más había regresado. El grupo cabalgó hasta la entrada principal, donde 2 empleados ya esperaban alertados, sin duda, por la ruidosa llegada de tantos caballos. Uno de ellos, un hombre joven y fuerte, corrió inmediatamente para tomar las riendas de Apolo, examinando al caballo con preocupación obvia. «Cuídelo», ordenó el varón desmontando. «Lave las heridas con agua limpia, aplique tintura y manténgalo en reposo por al menos una semana. Quiero que el veterinario venga a examinarlo hoy mismo». «Sí, señor varón», respondió el joven, ya guiando al caballo herido hacia los establos. Leonardo ayudó a Clara a desmontar. Sus piernas casi cedieron cuando tocaron el suelo, pero él la sostuvo firmemente. El varón observó la escena con aquella misma expresión indescifrable. Luego se volvió hacia la casa. «Mariana», llamó él, y una mujer de mediana edad apareció en la puerta principal. Ella tenía el cabello cano recogido en un chongo apretado, vestido negro severo, y una expresión que oscilaba entre curiosidad y desaprobación al ver a Clara. «Prepare un cuarto para la señorita. Ella necesitará ropa seca, comida caliente y cuidados médicos para las heridas». La mujer, Mariana, dudó solo un segundo antes de hacer una reverencia corta. «Sí, señor varón. Voy a preparar el cuarto azul». «No», dijo el varón, y había algo extraño en su voz, una tensión que no estaba allí antes. «No el cuarto azul, cualquier otro». Hubo un silencio pesado. Clara vio a los empleados intercambiar miradas significativas, como si aquella simple instrucción tuviera un peso que ella no comprendía. Mariana tragó saliva y asintió nuevamente. «Como desee, señor varón, el cuarto verde, entonces. Voy a arreglar todo de inmediato». El varón asintió, y entonces, finalmente, miró directamente a Clara. Era la primera vez que él realmente mantenía contacto visual con ella por más de un segundo. Y Clara sintió el impacto de aquel mirada. Había algo en aquellos ojos oscuros, dolor tal vez, o la ausencia de todo lo que solía haber en ojos humanos, como mirar a un pozo profundo donde antes hubo un jardín. «¿Cuál es su nombre?», preguntó él, su voz formal y distante. «Clara Valenza, señor varón».
¿Y qué hacía la señorita Valenza caminando sola durante una tormenta? Clara enderezó los hombros, recuperando un poco de su dignidad a pesar del lodo que la cubría. Viajando al pueblo de las Palmeras, señor. Tengo una carta de recomendación para un puesto de ama de llaves con la familia Torres. El varón la estudió por un largo momento. ¿Los Torres?, repitió él. Ellos partieron a la Ciudad de México hace 2 semanas. Problemas de salud de la matriarca. No regresarán tan pronto. Las palabras cayeron sobre Clara como un jarro de agua fría. No regresarían. El puesto ya no existía. La oportunidad por la que ella había caminado por días, por la que había enfrentado la tormenta, simplemente no existía. Ella sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, no físicamente, sino emocionalmente. ¿Qué haría ahora? No tenía dinero para regresar a San Juan de las Cascadas, incluso si quisiera. No tenía a dónde ir. El varón debió ver algo en su rostro, porque cuando habló nuevamente, su voz estaba ligeramente más suave. Apenas ligeramente. «Esas son preocupaciones para mañana», dijo él. «Hoy necesita recuperarse. Mariana la cuidará. Mañana discutiremos qué se puede hacer». Sin esperar respuesta, él se dio la vuelta y entró en la casa, sus pasos resonando en el gran vestíbulo. Los otros empleados rápidamente se dispersaron, cada uno volviendo a sus tareas. Solo Leonardo permaneció junto con Mariana. «Venga, mi hija», dijo Leonardo gentilmente, con una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad del varón. «Usted fue muy valiente hoy. Deje que la cuidemos ahora». Clara se dejó guiar dentro del solar. El interior era tan impresionante como el exterior. Pisos de mármol pulido reflejaban la luz tenue que entraba por las ventanas altas. Paredes cubiertas con papel tapiz importado, retratos en marcos dorados, muebles de madera oscura que parecían tener siglos de historia. Pero, al igual que el exterior, había esa sensación de abandono. Todo estaba limpio, impecablemente mantenido, pero frío, sin vida, como un museo dedicado a una época que había pasado. Mariana la condujo por una escalera ancha hasta el 2.º piso, luego por un corredor largo con puertas a ambos lados. Se detuvo delante de una puerta verde oscura, la abrió y le hizo un gesto para que Clara entrara. El cuarto era más grande que toda la casa donde Clara había crecido. Una cama grande con dosel, cubierta con sábanas blancas limpias y una colcha verde esmeralda. Había un armario de jacarandá, un tocador con espejo, 2 sillones cerca de la chimenea y ventanas grandes con vista a los jardines. Era lujoso de una forma que Clara solo había visto en sueños. «Voy a buscar agua caliente para un baño», dijo Mariana, su voz estrictamente profesional. «Y encontraré ropa adecuada. El señor varón enviará al médico tan pronto como llegue». «Gracias», susurró Clara, aún absorbiendo el ambiente. Mariana asintió y salió, cerrando la puerta detrás de sí. Clara finalmente se permitió sentarse, eligiendo uno de los sillones, porque no quería ensuciar la cama limpia con su lodo. Se sentó con cuidado, y fue solo entonces que la realidad de todo lo que había sucedido realmente la golpeó. Había perdido el puesto con los Torres. Estaba sin dinero, sin destino, sin plan, pero estaba viva. Estaba en un lugar seco y seguro, al menos por ahora, y había salvado una vida hoy. Aunque fuera solo la de un caballo, eso tenía que contar para algo. Clara miró por la ventana a los jardines de abajo. La lluvia había parado completamente ahora, y rayos de sol comenzaban a romper las nubes. Iluminaban los campos verdes más allá del solar, transformando las gotas de agua en diamantes sobre la hierba. Era hermoso, increíblemente hermoso, y en aquel momento Clara hizo una promesa silenciosa a sí misma. No importaba lo que sucediera, no importaba cuán difíciles se pusieran las cosas, ella no se rendiría. No se había rendido cuando sus padres murieron. No se había rendido cuando perdió su casa y no se rendiría ahora. Mariana regresó 20 minutos después, seguida por 2 criadas jóvenes cargando baldes de agua caliente. Ellas llenaron una gran bañera de cobre que Clara no había notado en la esquina del cuarto. Después salieron silenciosamente. Mariana se quedó atrás,
sosteniendo un vestido simple, pero limpio de algodón azul claro. «Dejé toallas y jabón junto a la bañera», dijo ella, su voz aún formal. «El vestido no será perfecto, pero servirá mientras sus propias ropas son lavadas y reparadas. El médico llegará en aproximadamente 1 hora». Clara agradeció nuevamente, y esta vez Mariana dudó antes de salir. Había algo en su expresión, como si quisiera decir algo, pero no estaba segura de si debía. Finalmente ella habló, su voz más baja. «Fue un acto bondadoso lo que hizo hoy, señorita Valenza. No muchos tendrían el coraje, especialmente una señorita sola». «Era solo lo correcto», respondió Clara simplemente. Mariana la estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. «Quizás, pero la bondad se ha vuelto rara en estos tiempos, especialmente en esta casa». Y con esas palabras enigmáticas, ella salió cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Clara se desvistió lentamente, cada movimiento haciendo que sus músculos protestaran. Cuando finalmente se hundió en el agua caliente, ella no pudo contener un suspiro de alivio. El agua se puso marrón casi inmediatamente con todo el lodo, pero a Clara no le importó. Solo cerró los ojos y permitió que el calor penetrara sus huesos helados. Ella no tenía idea de cuánto tiempo se quedó allí, pero cuando finalmente salió, el agua estaba tibia y el sol ya estaba más bajo en el cielo. Clara se secó con las toallas suaves. Después se vistió con el vestido que Mariana había dejado. Era un poco ancho de hombros y demasiado corto de tobillos, pero estaba limpio y seco, y eso era todo lo que importaba. Había un cepillo de cabello en el tocador. Clara lo usó para desenredar sus largos cabellos castaños, trabajando pacientemente en los nudos formados por la lluvia y el viento. Cuando terminó, los recogió en una trenza simple que le caía sobre el hombro. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. Parecía otra persona, más joven, quizás, o simplemente más vulnerable, sin la armadura de suciedad que había cargado. Una llamada a la puerta la hizo voltearse. «Adelante», llamó ella, esperando que fuera Mariana o tal vez el médico, pero era Leonardo quien entró cargando una bandeja con comida. Él sonrió al verla limpia y vestida. «Mucho mejor», dijo él cálidamente, colocando la bandeja en una pequeña mesa cerca de la ventana. «El médico aún no ha llegado, pero Mariana pensó que usted debía comer algo. ¿Cuánto tiempo hace desde su última comida?» Clara tuvo que pensar. «Ayer por la mañana», admitió ella, «un pedazo de pan y queso que un hacendado amable me dio cuando pasé por sus tierras». Leonardo negó con la cabeza, gesticulando para que ella se sentara. «Entonces necesita comer. No es nada elaborado, solo sopa de pollo, pan fresco y un poco de queso. Pero es caliente y sustancioso». Clara se sentó y comenzó a comer, intentando mantener cierta compostura, a pesar del hambre que la devoraba. La sopa estaba deliciosa, el pan suave, el queso cremoso. Era la mejor comida que había tenido en meses. Leonardo se sentó en el otro sillón, observándola con ojos amables. «Usted debe estarse preguntando sobre este lugar», dijo él después de unos momentos. «¿Sobre el varón?» Clara tragó lo que estaba masticando. «No es de mi incumbencia, señor». Leonardo sonrió tristemente. «Llámeme solo, Leonardo. Trabajo aquí desde hace más de 20 años. Vi el solar en sus días de gloria, cuando estaba lleno de vida y risas, y vi cómo se convirtió en lo que es ahora, una cáscara vacía». Clara no dijo nada, pero siguió comiendo, dejando que él hablara a su propio ritmo. Leonardo parecía necesitar contar aquella historia como si fuera un peso que cargaba desde hacía mucho tiempo. «El varón Augusto no fue siempre así», continuó Leonardo, su mirada distante, como si viera el pasado. «Él fue un hombre diferente una vez. Todavía serio, siempre tuvo esa naturaleza más reservada, pero había calor en él. Él sonreía, reía, amaba profundamente». Hizo una pausa, y Clara vio la tristeza atravesar su rostro. Su esposa, la baronesa Helena, era como el sol, iluminaba todo a su alrededor. Ella tenía esa capacidad rara de hacer que todos se sintieran importantes, vistos. No importaba si usted fuera otro noble o el criado más humilde. Ella trataba a todos con la misma gentileza genuina.
El varón la adoraba. Todos la adorábamos. Clara puso la cuchara a un lado, prestando toda su atención. ¿Y qué le pasó a ella?, preguntó ella gentilmente. Fiebre, respondió Leonardo, la palabra saliendo como un suspiro pesado. Vino de la nada. Un día ella estaba bien, riendo durante la cena. Al día siguiente estaba en cama con fiebre alta. Llamamos a todos los médicos de la región, incluso trajimos uno de la capital, pero nada funcionó. En 2 semanas ella estaba muerta. Él se limpió los ojos discretamente. El varón sostuvo la mano de ella hasta el último momento. Después de que ella partió, él la cargó personalmente hasta la capilla familiar en los terrenos, organizó el funeral más hermoso que esta región haya visto. Y entonces, después de que el último invitado partió, después de que la última flor fue puesta en su tumba, él simplemente se cerró en sí mismo como una puerta que se azota. Desde entonces, en los últimos 5 años, él ha sido más fantasma que hombre. Clara sintió su corazón oprimirse. Ella conocía aquel tipo de dolor. Había experimentado su propia versión cuando perdió a sus padres. Pero al menos ella había sido forzada a seguir viviendo, a encontrar maneras de sobrevivir. El varón, con toda su riqueza y poder, había tenido el lujo de enterrarse vivo en su propio dolor. El cuarto azul, dijo Clara suavemente, conectando los puntos, era el cuarto de ella. Leonardo asintió lentamente. Él mantiene todo exactamente como ella lo dejó. Las ropas todavía en el armario, los libros que ella estaba leyendo todavía en la mesa de noche, la carta. La última cosa que ella me pidió fue que viviera, que no dejara que el dolor me consumiera. Y yo fallé con ella todos los días desde entonces. Clara atravesó el salón hasta quedarse cerca de él, pero no tan cerca que invadiera su espacio personal. «No es demasiado tarde», dijo ella suavemente. «Todavía hay tiempo. Usted todavía está aquí, todavía respira. Todavía puede elegir vivir, en lugar de solo existir». Augusto la miró. Realmente la miró como si la viera por primera vez. «¿Cómo hace usted eso?», preguntó él, su voz llena de algo que sonaba como admiración. «¿Cómo usted carga la esperanza cuando ha perdido tanto como ha perdido? Leonardo me contó sobre sus padres, sobre cómo llegó aquí. Usted tiene todos los motivos para ser amarga, para desistir, pero la luz en usted». «¿Cómo?». Clara pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque aprendí que el dolor, aunque real y válido, no necesita ser todo lo que somos», dijo ella. «Mis padres murieron. Perdí mi casa, mi seguridad, todo lo que conocía. Y hubo días, muchos días, en que quise solo desistir. Pero entonces yo pensaba, si yo desisto, si dejo que el dolor me consuma, entonces lo que ellos vivieron no significa nada. Entonces yo elijo todos los días levantarme, continuar, encontrar pequeños momentos de belleza y alegría donde puedo, no porque sea fácil, sino porque es la única forma de honrar lo que perdimos, viviendo bien, con gratitud por el tiempo que tuvimos». Augusto la escuchaba con una intensidad que hacía a Clara sentir, como si cada palabra tuviera peso físico. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por largo tiempo. Finalmente él habló tan bajo que ella casi no oyó. «Enséñeme», dijo él. «Enséñeme cómo vivir nuevamente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas de significado y vulnerabilidad. Clara sintió su corazón oprimirse. Este hombre, este varón poderoso que todos temían y respetaban, estaba pidiendo ayuda. Estaba admitiendo que había perdido el camino y necesitaba a alguien para mostrarle de vuelta a la luz. «No puedo enseñarle a vivir», dijo Clara gentilmente. «Cada persona necesita encontrar su propio camino, pero puedo caminar a su lado mientras usted busca. Puedo recordarle que todavía hay belleza en el mundo. Todavía hay razones para despertar por la mañana». «¿Cómo?», preguntó Augusto. Y había algo casi desesperado en su voz. «¿Por dónde empiezo?». Clara pensó por un momento, luego sonrió levemente. «Empiece por la mañana. Cuando despierte, antes de hacer cualquier otra cosa, vaya hasta la ventana y observe el amanecer. Realmente observe. Vea los colores cambiando. Escuche a los pájaros comenzando a cantar.
Solo 5 minutos dedicados a estar presente en el mundo en lugar de perdido en el pasado. Augusto frunció el ceño como si aquello fuera una tarea imposible. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si todo lo que veo me recuerda lo que perdí? Entonces usted acepta el recuerdo, respondió Clara, pero no deja que sea lo único que ve. Sí, el sol nacía en mañanas cuando Elena estaba aquí, pero también está naciendo ahora cuando usted está aquí. Y si usted nunca lo mira de nuevo, está dejando que la muerte de ella apague no solo el pasado, sino también el futuro. Está dejando que ella se lo lleve todo cuando lo que ella quería era que usted encontrara vida nueva. Augusto se volteó completamente para encararla. Había lágrimas en sus ojos, no cayendo, pero ahí mismo. «Usted es una persona notable, Clara Valenza», dijo él. «Llegó aquí cubierta de lodo sin nada más que bondad y coraje, y de alguna forma, en solo algunas semanas, hizo más por mí de lo que años de aislamiento consiguieron. No sé si eso me asusta o me da esperanza». «Puede ser ambos», dijo Clara con una sonrisa suave. «La mayoría de las cosas importantes en la vida lo son». Ellos se quedaron allí parados en la penumbra del salón de música y algo cambió en el aspecto más fundamental, reconocimiento. Dos almas lastimadas encontrando refugio una en la otra, no porque pudieran curar las heridas del otro, sino porque podían testimoniar el dolor sin juicio o miedo. «Voy a intentar», dijo Augusto finalmente. «Mañana por la mañana voy a observar el amanecer. No prometo que será fácil. No prometo que no va a doler, pero voy a intentar». «Es todo lo que alguien puede pedir», respondió Clara. Augusto asintió, y por un momento pareció que iba a decir algo más. Pero entonces él solo hizo una leve reverencia, algo que sorprendió a Clara por la informalidad, y salió del salón. Clara se quedó allí por algunos minutos más, procesando todo lo que había sucedido. Entonces regresó a su cuarto, sintiendo que algo fundamental había cambiado aquella noche. A la mañana siguiente, Clara despertó más temprano de lo normal. El cielo todavía estaba oscuro, apenas comenzando a clarear en el horizonte. Ella se vistió rápidamente y bajó las escaleras, moviéndose silenciosamente por los corredores aún adormecidos de la casa. No sabía exactamente por qué estaba haciendo aquello. Solo sentía que necesitaba. Ella encontró a Augusto en el balcón exactamente donde ella esperaba que estuviera. Él estaba de pie, las manos apoyadas en el pasamanos de piedra, mirando hacia el horizonte donde el sol estaba comenzando a pintar el cielo con tonos de rosa y dorado. Él no se volteó cuando ella se acercó, pero habló indicando que sabía que ella estaba allí. «Usted vino a verificar si yo cumpliría mi palabra», dijo él, y había el menor rastro de humor en su voz. «Vine a compartir el momento», corrigió Clara parándose a su lado. «Está bien», dijo él simplemente. Ellos se quedaron allí en silencio mientras el sol subía lentamente, transformando el mundo de gris a dorado. Los campos se extendían delante de ellos, cubiertos de rocío que brillaba como diamantes a la luz creciente. Pájaros comenzaron a cantar primero uno, luego otro, hasta que el aire estaba lleno de música. Era hermoso de una forma simple y profunda. «Yo había olvidado», dijo Augusto suavemente. «Qué hermoso es. Durante años desperté y solo comencé el día pasando por los movimientos, sin realmente ver nada. Pero esto», él gesticuló hacia el amanecer, «esto es extraordinario». «Siempre estuvo aquí», dijo Clara, «solo esperando que usted mirara». Augusto se volteó para mirarla, y por primera vez, desde que se conocieron, él sonrió. No era una sonrisa grande o alegre, pero era real, pequeña, vacilante, pero definitivamente una sonrisa. «Gracias», dijo él, «por recordarme que mirara». Clara sintió calor esparcirse en su pecho. Este pequeño progreso, esta única sonrisa, parecía una victoria mayor que cualquier otra cosa que había conquistado en su vida. «De nada», respondió ella. A partir de aquel día, una rutina nueva se estableció. Todas las mañanas, Clara y Augusto se encontraban en el balcón para observar el amanecer. No conversaban mucho, solo se quedaban allí en silencio compañero, testimoniando el comienzo de un nuevo día.
Pero aquellos pocos minutos se volvieron sagrados para ambos, un ritual que anclaba sus días. Durante el día, Clara continuaba su trabajo en la biblioteca, haciendo progreso constante a través de las montañas de libros y papeles. Augusto regresó a sus deberes, administrando la hacienda, pero ahora ocasionalmente aparecía en la biblioteca para verificar su progreso o para preguntar sobre algún libro que ella había encontrado. Las conversaciones comenzaron pequeñas y prácticas. ¿Usted encontró aquel libro de poemas franceses? Necesito verificar una cita. O encontré correspondencias antiguas con el banco. Creo que todavía son relevantes. Pero gradualmente las conversaciones se profundizaron. Ellos hablaban sobre los libros que estaban leyendo, sobre filosofía e historia, sobre recuerdos de la infancia y sueños para el futuro. Clara descubrió que Augusto era increíblemente inteligente, con un conocimiento amplio sobre temas variados. Él había estudiado en universidades europeas, viajado extensamente antes de heredar las tierras, pero todo aquel potencial había sido congelado por el dolor, guardado como los libros en aquella biblioteca, esperando que alguien lo despertara nuevamente. Y Augusto descubrió que Clara tenía una mente aguda y curiosa, capaz de perspicacia profunda, a pesar de su educación formal limitada. Ella hacía preguntas que él nunca había considerado, veía conexiones que él había perdido. Conversaciones con ella eran estimulantes, de una forma que él no experimentaba desde hacía años. Un mes pasó de esta forma. Después 2. La primavera comenzó a transformarse en verano. Los jardines del solar, por tanto tiempo descuidados, comenzaron a florecer salvajemente. Clara comenzó a pasar sus tardes libres, trabajando en los jardines, plantando semillas, removiendo hierbas malas, intentando traer algún orden al caos verde. Fue durante una de esas tardes que Augusto la encontró arrodillada entre los canteros de flores, las manos sucias de tierra, una mancha de suciedad en su mejilla, pero sonriendo mientras plantaba lo que parecían ser bulbos de lirio. «Elena amaba los lirios», dijo él, parándose al lado del cantero donde Clara trabajaba. Clara levantó la vista, protegiéndose los ojos del sol. «Lo sé», dijo ella suavemente. «Encontré anotaciones de ella sobre el jardín en la biblioteca. Ella tenía planes elaborados, dibujos de cómo quería que cada cantero quedara. Pensé en...» Ella dudó. «Pensé en intentar realizar su visión si eso no es demasiado doloroso». Augusto se quedó en silencio por un largo momento, mirando los jardines alrededor. Entonces, para la sorpresa de Clara, él se arrodilló a su lado, tomando una pala que estaba allí. «Muéstrame cómo hacerlo», dijo él. «Quiero ayudar». Y así ellos trabajaron lado a lado, plantando lirios bajo el sol caliente de la tarde. Augusto era torpe al principio, sus manos acostumbradas a sostener riendas y plumas, no herramientas de jardín. Pero Clara lo orientó pacientemente, mostrándole la profundidad correcta para los bulbos, cómo empacar la tierra alrededor. Mientras trabajaban, Augusto comenzó a hablar. Contó historias sobre Elena, sobre cómo ella pasaba horas en estos jardines, ensuciando sus vestidos caros sin importarle, sobre cómo ella conversaba con las plantas, convencida de que crecían mejor cuando escuchaban palabras amables, sobre cómo ella siempre olía a tierra y flores, una fragancia que él encontraba más agradable que cualquier perfume caro. Clara escuchaba haciendo preguntas ocasionales, pero principalmente dejándolo hablar. Y mientras escuchaba, percibía algo importante. Augusto estaba finalmente lamentando, realmente lamentando, no solo guardando el dolor dentro de sí, sino dejándolo salir a través de las palabras, de los recuerdos, de las lágrimas que ocasionalmente escapaban mientras hablaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, ellos habían plantado todos los bulbos y estaban sentados en la hierba, sucios y exhaustos, pero satisfechos. Augusto miró sus manos sucias, luego a Clara y sonrió. Esta vez era una sonrisa más grande, más genuina. «No me sentía así desde hacía años», dijo él, cansado pero de una forma buena, como si realmente hubiera hecho algo, creado algo, en lugar de solo existir. «Es lo que el trabajo honrado hace», respondió Clara, sonriendo de vuelta.
Lo conecta a uno con el mundo de una forma que solo pensar o administrar nunca puede. Augusto asintió pensativamente. Elena solía decir algo similar, que necesitamos ensuciar nuestras manos para recordar que somos parte de la tierra, no solo observadores de ella. Él miró a Clara con una intensidad nueva. Usted me recuerda mucho a ella, ¿sabe? No en la apariencia, sino en la esencia. La misma bondad fundamental, la misma creencia de que el mundo puede ser mejor si solo intentamos que sea así. Clara sintió su corazón acelerar. No eran palabras románticas, no exactamente, pero había intimidad en ellas, un reconocimiento de que ella se había vuelto importante para él de alguna forma. Espero poder honrar esa comparación, dijo ella suavemente. Usted ya la honra, respondió él. Hubo un momento largo y cargado, donde sus ojos se encontraron y se mantuvieron. Clara sintió algo cambiar en el aspecto más fundamental, más que amistad o gratitud. Era atracción, reconocimiento, la posibilidad de algo más. Pero entonces, Augusto desvió la mirada, levantándose rápidamente. «Está oscureciendo», dijo él, su voz volviendo a aquel tono formal que él usaba cuando estaba incómodo. «Debemos entrar y limpiarnos antes de la cena». Clara asintió, luchando contra la decepción que sintió. «Claro», convinó ella, levantándose también. Pero aquella noche, cuando fue a su cuarto, Clara no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama, mirando al techo, procesando todo. Ella estaba desarrollando sentimientos por el varón Augusto, sentimientos que iban más allá de amistad o compasión profesional. Ella se preocupaba por él, se preocupaba por su bienestar, quería verlo feliz, y más que eso, ella era atraída por él, por su inteligencia, por su profundidad, por la forma en que estaba luchando para encontrar su camino de regreso a la vida. Pero eso era peligroso. Ella era su empleada, temporal. Él era un varón viudo, todavía amando profundamente a su esposa fallecida. No había futuro allí, solo dolor potencial. Clara sabía que necesitaba tener cuidado, proteger su corazón, pero el corazón, ella estaba descubriendo, raramente obedecía a la razón. En los días siguientes, la tensión en el solar era palpable. Los empleados susurraban entre sí, deteniéndose abruptamente cuando Clara o Augusto aparecían. Mensajeros comenzaron a llegar con más frecuencia, trayendo cartas que hacían la expresión de Augusto volverse cada vez más sombría. Clara intentó mantener su rutina normal, trabajando en la biblioteca, tocando piano por la noche, pero era difícil ignorar las miradas, los susurros, la sensación creciente de que estaba causando problemas que Augusto no merecía. Fue Leonardo quien finalmente explicó la extensión del daño. Él buscó a Clara en la biblioteca una tarde lluviosa, su expresión grave. «Necesito que sepa lo que está sucediendo allá afuera», dijo él, sin preámbulos, sentándose en una de las sillas cerca de la mesa donde Clara trabajaba. «Beatriz ha sido». Él se detuvo, buscando la palabra correcta, diligente en esparcir su versión de los eventos. Clara puso la pluma a un lado, su estómago se apretó. «¿Qué está diciendo?» Leonardo suspiró pesadamente. «Que usted es una aventurera que sedujo al varón deliberadamente, que planeó todo desde el principio hasta el rescate del caballo, que está solo esperando el momento adecuado para convencerlo de casarse con usted para poder tener acceso a su fortuna». Cada palabra era como una puñalada. Clara sabía que Beatriz esparciría rumores, pero escuchar exactamente lo que estaba siendo dicho lo hacía todo mucho más real. «¿Y la gente le cree?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Algunos creen», admitió Leonardo, «principalmente aquellos que ya tenían celos de la posición del varón o que querían ver su caída por razones propias, pero muchos están solo curiosos, quieren ver cómo esto va a desenvolverse». «¿Y los negocios?», preguntó Clara. «¿Cómo está afectando esto a sus negocios?». Leonardo dudó antes de responder. «2 proveedores cancelaron contratos esta semana. Un comprador importante de café decidió buscar otro productor. Se rumora que el banco está reconsiderando una línea de crédito
que el varón había solicitado para expandir las plantaciones. Clara cerró los ojos, sintiendo náuseas. Esto es todo mi culpa. Yo debería irme. Si yo parto, tal vez no. Interrumpió Leonardo firmemente. No haga eso. Partir ahora solo confirmaría todo lo que Beatriz está diciendo. Haría parecer que usted realmente era una oportunista que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. «¿Entonces qué hago?», preguntó Clara, abriendo los ojos para mirar al hombre mayor. «¿Cómo puedo arreglar esto?». Leonardo se inclinó hacia adelante, sus ojos amables, pero serios. «Usted no puede arreglar los pensamientos y juicios de otras personas, mi hija. La única cosa que puede hacer es vivir con integridad, tratar a todos con respeto y dar a las personas la oportunidad de conocerla verdaderamente. Con el tiempo, muchos verán la verdad, no todos, pero los que importan». «¿Y si el tiempo no fuera suficiente?», preguntó Clara. «¿Y si el daño fuera irreparable?». «Entonces el varón tendrá que decidir lo que es más importante para él», respondió Leonardo. «Pero puedo decirle, habiéndolo conocido por más de 20 años, que Augusto de Montelauro no es un hombre que se doblega a la presión social. Cuando él toma una decisión, cuando compromete su corazón a algo, él no se echa para atrás fácilmente». Clara quería creer eso. Pero una cosa era Augusto decir palabras bonitas en momentos privados. Otra era mantener esa convicción cuando su mundo entero se desmoronaba. Como si convocado por sus pensamientos, Augusto apareció en la puerta de la biblioteca en aquel momento. Él miró de Clara a Leonardo y de vuelta. «Leonardo, ¿podría darnos un momento?». «Claro, señor barón», dijo Leonardo levantándose. Él le dio una palmada alentadora en el hombro a Clara al pasar. «Recuerde lo que le dije», murmuró él. Cuando se quedaron solos, Augusto entró completamente en la biblioteca, cerrando la puerta detrás de sí. Él parecía cansado. Clara notó, con líneas de tensión alrededor de sus ojos, que no estaban allí algunas semanas atrás. «Necesito hablar con usted sobre algo», dijo él. Y había algo en su voz que hizo el corazón de Clara acelerar con aprensión. Ella se levantó preparándose para lo peor. «Me está despidiendo», dijo ella, intentando mantener su voz firme. Augusto parpadeó sorprendido. «¿Qué? No, Clara, nunca». Él cruzó la distancia entre ellos rápidamente. «Yo jamás haría eso. Usted necesita saber eso». El alivio que Clara sintió fue tan intenso que sus piernas casi cedieron. «Entonces, ¿qué es?». Augusto tomó sus manos, sosteniéndolas entre las suyas. «Quiero hacer esto bien», dijo él. «Quiero cortejarla adecuadamente, públicamente, de una forma que deje claro para todos que mis intenciones son honorables y serias». Clara lo miró confusa. «Pero Augusto, eso solo va a empeorar los rumores. Dará más munición a Beatriz y a personas como ella». «Deje que empeoren», dijo Augusto con una determinación que ella no esperaba. «Deje que hablen, porque eventualmente cuando vean que no me voy a echar para atrás, cuando vean que esto no es un capricho, sino algo real y duradero, ellos tendrán que aceptarlo, ¿o no? Y francamente, estoy empezando a percibir que la aprobación de personas que juzgan sin conocer no es algo que necesito». «¿Pero sus negocios van a sobrevivir?». «Sobrevivirán», interrumpió él. «Sí, perdí algunos contratos, pero también recibí mensajes de apoyo de personas que importan. Personas que conocen mi carácter y confían en mi juicio. Y en cuanto al resto, bueno, siempre hay otros compradores, otros proveedores. El mundo de los negocios se ajusta». Clara negó con la cabeza, aún no completamente convencida. «Usted está arriesgando mucho». «No estoy arriesgando nada que valga más que lo que puedo ganar», dijo Augusto suavemente. «Clara, pasé 5 años muerto por dentro, 5 años en una existencia vacía, y entonces usted apareció cubierta de lodo, salvando un caballo, y de alguna forma, sin ni siquiera intentarlo, usted me trajo de vuelta a la vida». Él soltó una de sus manos para tocar su rostro gentilmente, su pulgar trazando la línea de su mejilla. «No voy a perder esto. No voy a perderla a usted, porque algunas personas tienen mentes pequeñas y corazones aún más pequeños. Entonces,
le estoy pidiendo, Clara Valenza. Me permite cortejarla adecuadamente, con flores y paseos, y todas las formalidades que dejan claro que la valoro como la mujer extraordinaria que es. Clara sintió lágrimas arder en sus ojos nuevamente. Parecía que siempre estaba llorando últimamente, pero eran lágrimas buenas esta vez. Lágrimas de emoción pura y gratitud, porque este hombre, este varón rico y poderoso, estaba dispuesto a arriesgar tanto por ella. Sí, susurró ella. Sí, 1000 veces, sí. La sonrisa que iluminó el rostro de Augusto fue como el sol rompiendo a través de nubes de tormenta. Era grande y genuina, y completamente transformadora. Él la atrajo a sus brazos nuevamente, y esta vez, cuando la abrazó, había promesa en ello. Promesa de futuro, de posibilidades, de algo más que solo amistad. Ellos se quedaron así hasta que oyeron pasos en el corredor, recordándoles que no estaban completamente solos, que aún necesitaban tener cierto decoro. Augusto se apartó a regañadientes, pero mantuvo la mano de ella en la suya. «Comenzaremos mañana», dijo él. «Voy a llevarla a un paseo por la propiedad en mi carruaje, a la luz del día donde todos puedan ver. Y después, el domingo, me gustaría llevarla a misa en la capilla del pueblo. Es hora de mostrar a todos que no tengo vergüenza de mis sentimientos o de usted». Clara asintió intentando ignorar la ansiedad que subía en su pecho al pensar en enfrentar a todas aquellas personas, todas aquellas miradas juzgadoras. Pero si Augusto estaba dispuesto a ser valiente, ella también lo sería. El paseo al día siguiente fue exactamente como Augusto prometió, público y deliberado. Él apareció en su puerta por la mañana, vistiendo sus mejores ropas, sosteniendo un ramo de rosas del jardín que ellos habían plantado juntos. Clara vistió su único vestido bonito, el azul marino que Mariana había reparado tan hábilmente, y recogió su cabello en un peinado elegante, con la ayuda de una de las criadas. Cuando bajaron las escaleras juntos, Clara vio a todos los empleados de la casa observando, pero en lugar de los susurros de desaprobación que esperaba, vio sonrisas. Mariana se limpiaba lágrimas de los ojos discretamente. Leonardo asentía con aprobación. Hasta los criados más jóvenes parecían genuinamente felices. El carruaje estaba esperando en el patio principal, pulido hasta brillar, tirado por 2 caballos magníficos. Augusto la ayudó a subir con cuidado formal. Luego se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero sosteniendo su mano donde todos podían ver. Ellos cabalgaron lentamente por los caminos de la propiedad, pasando por campos donde trabajadores se detenían para observar. Augusto los saludó y Clara hizo lo mismo, intentando sonreír, a pesar de los nervios que la consumían. Algunos los saludaron de vuelta. Otros solo observaron sus expresiones ilegibles. Augusto la llevó a lugares que ella aún no había visto. El molino, donde procesaban el café, los establos donde criaban caballos de raza, la pequeña escuela que él mantenía para los hijos de los trabajadores. En cada lugar, él la presentó formalmente a las personas que encontraban, dejando claro, sin palabras, que ella era importante para él, que merecía respeto. Y lentamente Clara comenzó a ver algo cambiar, no en todos, pero en algunos. La misa del domingo fue la prueba final. La pequeña capilla estaba abarrotada, y Clara sintió todos los ojos sobre ella cuando entraron. Augusto mantuvo su mano firme en la suya, guiándola hasta el banco de la familia al frente. Los susurros eran audibles, pero él no demostró oír nada. Durante el sermón el cura habló sobre el perdón y los nuevos comienzos. Clara no estaba segura si era coincidencia o si Leonardo había conversado con él, pero las palabras parecían dirigidas exactamente a su situación. Cuando la misa terminó, Beatriz estaba en la puerta, su rostro una máscara de desdén, pero para sorpresa de Clara, varias otras personas se acercaron para saludarlos, familias que conocían a Augusto desde hacía años, que recordaban a Elena con cariño, pero que también querían verlo feliz nuevamente. En los meses que siguieron, el escándalo gradualmente perdió fuerza. No desapareció completamente, nunca desaparecería del todo, pero se volvió menos urgente, menos interesante. Otros acontecimientos ocuparon las lenguas chismosas de la región. Los negocios de Augusto,
aunque habían sufrido inicialmente, comenzaron a recuperarse. Algunos de los clientes que lo habían abandonado regresaron avergonzados. Nuevos clientes aparecieron, atraídos por la calidad de sus productos y por la integridad que demostró al no ceder a la presión social. Y Clara floreció. Terminó de organizar la biblioteca, luego asumió otras responsabilidades en la casa. Pero más importante, ella trajo vida de vuelta al solar. Música llenó los corredores nuevamente. Los jardines florecieron bajo sus cuidados. Risas resonaron por los salones que habían estado silenciosos por tanto tiempo. Un año después de aquel día lluvioso, cuando Clara salvó a Apolo, Augusto la llevó hasta el jardín al atardecer. Los lirios que habían plantado juntos estaban en plena floración, sus pétalos blancos brillando en la luz dorada. Él se arrodilló delante de ella, sosteniendo una caja de terciopelo. Dentro había un anillo simple pero elegante, con una esmeralda que combinaba con sus ojos. «Clara Valenza», dijo él, su voz firme, pero cargada de emoción. «Usted me enseñó a vivir nuevamente. Me mostró que el corazón puede amar más de una vez, que la vida continúa incluso después de la mayor pérdida. No puedo prometer que siempre será fácil. Algunas personas nunca lo aceptarán completamente, pero puedo prometer que la amaré con todo lo que soy, todos los días que me queden. Me haría el honor de convertirse en mi esposa». Clara miró al hombre arrodillado delante de ella. Este varón que había estado tan roto y ahora estaba volviéndose íntegro nuevamente. Pensó en todo lo que habían pasado, en todas las dificultades que aún podrían enfrentar, pero más que eso, pensó en el amor que habían construido ladrillo por ladrillo día tras día. «Sí», dijo ella, sonriendo a través de las lágrimas. «Sí, 1000 veces, sí». Cuando él deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, Clara oyó aplausos. Se volteó y vio a todos los empleados de la casa reunidos en el balcón, observando y celebrando. Leonardo estaba llorando abiertamente. Mariana sonreía con satisfacción, como si supiera desde el principio que llegaría a este momento. El matrimonio sucedió 3 meses después, en la primavera, cuando el jardín estaba más hermoso. Fue una ceremonia simple, pero hermosa, realizada en la capilla de la propiedad. Algunos de los nobles de la región asistieron, otros deliberadamente se ausentaron. A Clara no le importó. Las personas que realmente importaban estaban allí. Aquella noche, antes de que la celebración comenzara, Augusto llevó a Clara hasta el cuarto azul. Era la primera vez que él entraba allí desde la muerte de Helena. Juntos, ellos miraron alrededor a todas las cosas preservadas por tanto tiempo. «Es hora de dejar ir», dijo Augusto suavemente. «No olvidar, nunca olvidar, pero dejar ir lo suficiente para seguir adelante completamente». Clara tomó su mano, apretándola con aliento. Juntos, ellos comenzaron a empacar las cosas de Helena con cariño y respeto. Las ropas serían donadas a familias necesitadas. Los libros irían a la biblioteca. Las joyas serían guardadas para ser pasadas a futuras generaciones. Y las cartas, aquellas cartas preciosas que Helena había escrito, fueron colocadas en una caja especial que quedaría.